Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco con una nueva entrevista en libertad, pero esta es una entrevista en libertad especial. Esta semana declaró José Luis Rodríguez Zapatero. El juez instructor José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, no le impuso medidas preventivas, pese a que lo solicitó la Fiscalía, pero que no le impusiera ninguna medida preventiva no implica que se creyera lo que le dijo. De hecho, en el auto posterior ya dice que los indicios de criminalidad no habían desaparecido en absoluto, ¿no? Sino que, bueno, lo que razona es que es una persona sobradamente conocida y con arraigo en España. Y hay que recordar que la prisión provisional en España se puede aplicar por tres supuestos, que son riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas y riesgo de reiteración delictiva. El juez, con independencia de lo que yo pienso, ha considerado que en este caso pues no procedía. El caso es que, bueno, podríamos haber pensado, bueno, pues ha salido más o menos bien parado, pero es que resulta, estamos grabando jueves a las 6 de la tarde, que hoy el juez sí ha investigado, es como se llama ahora las imputaciones, a las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y a Gertrudis, su famosa secretaria, que al parecer está en todos los saraos, ¿no? Entonces, para hablar cómo está esta cuestión, sus derivadas, lo que parece que está sucediendo, pues cuento con Xelecano, que además de ser el coordinador en Cartagena del PELI, del Partido Libertario, y miembro del Consejo, del Comité Ejecutivo Federal, perdón, en aquel momento era una licenciatura en Derecho. No. Yo aquí te quiero hacer una corrección, Xavier. Yo no tengo estudios en Derecho, soy aficionado al Derecho, eso sí, pero yo la deriva que tengo es meramente autodidacta. O sea, esto sí quiero puntualizar, ¿no? No estoy ante un abogado, aunque sí estoy ante una persona que conoce bastante de Derecho, porque no es ni la primera ni la segunda vez que hablamos de Derecho aquí. Entonces, vale, no es abogado y esto es bueno dejarlo claro. Aunque sí te dedicas a auditar. Sí, pero es auditoría sobre todo en entornos tecnológicos. Financiera. O sea, es consultoría, sí. Sobre todo consultoría a nivel de ciberseguridad, concretamente. Tienes que tocar derecho, todo lo que tiene que ver con ley de protección de datos, por ejemplo, y no hay elemento más leonino en España que ese. Sí, totalmente. De hecho, bueno, muchísimos marcos y estándares, tanto del Reglamento de la Unión Europea como propios nacionales y algunos estándares internacionales, evidentemente, necesitan y requieren de comprensión y para eso pues nos toca pelearnos con esas cosas. Claro. Bueno, pues dejando claro que no es el caso de que sea un graduado ni licenciado en Derecho, pero sí conocen Derecho, podemos hablar de cuál es la situación actual con todo lo que ha pasado esta semana. Entonces, haz un análisis de cómo lo ves. Bueno, vamos a empezar por el principio, si te parece, Xavier, porque al final a mí me gusta poner el foco sobre todo en cuál es el origen del problema, ¿no? El saber de dónde viene todo esto. Como recordamos todos, esto viene del caso Plus Ultra, ¿no? Hubo un rescate de una famosa aerolínea por un valor de 53 millones, que yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, 53 millones en las arcas públicas, sí, pero son 53 millones que salen de nuestro bolsillo. Además, este rescate se hizo de una forma totalmente legítima bajo mi criterio por el hecho de que no se nos consultó a nadie, pero es que además tampoco habían indicios para que incluso bajo la tutela del Estado actual, ¿no?, fuera reconocida como una empresa estratégica, que era una de las condiciones requeridas para precisamente llevar a cabo cualquier rescate. Insisto, ya de por sí que un Estado pueda llevar a cabo un rescate de cualquier empresa es algo muy negativo, sobre todo porque lo estamos pagando todos nosotros como españoles. Bien. A partir de aquí, bueno, las imputaciones contra Zapatero básicamente han sido 4, luego ampliadas 2 más, que ha sido tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental.
Luego se le ha atribuido también la parte de contrabando y el sexto era... fraude fiscal. Fraude fiscal, efectivamente. Bueno, es que al final estaba ligado, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, el señor Zapatero, como todos sabemos, es expresidente por uno de los grandes partidos políticos de este país que además muchas veces presupone o presume de velar por ese interés general y por ese orden centralizado. Y sin embargo, estamos viendo cómo se le está investigando precisamente por haber hecho cosas totalmente contrarias supuestamente a ese tipo de modelo. Y aquí la hipocresía es que brilla por sí sola. No hay ningún tipo de justificación que diera luz a todas las consecuencias por las cuales actualmente está siendo investigado. A partir de aquí podemos hablar de lo que queramos. Bien, hombre, el caso de José Luis Rodríguez Zapatero muchas veces me parece la crónica de algo que en el fondo se veía venir, pero es que es algo que te llevan diciendo miembros de la oposición venezolana desde hace años. Claro, a mí ya el hecho, se le puede preguntar a Julio Borges, por ejemplo, se le puede preguntar a expresos políticos venezolanos, de que la actitud que tenía José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela era equívoca, ya era sospechoso. Digo, era sospechoso, por ejemplo, porque hasta el Centro Carter reconoció los resultados del 28 de julio. Sí. Zapatero no los reconoció, dijo que Maduro había ganado muchas elecciones. Sí, Entonces, tú ahí tienes que pensar dos cosas. Una de dos, o eres un fanático, o dos, es que hay un trasfondo. Intereses, totalmente. O sea, al final, la evidencia que por sí sola, ¿no? Y yo aquí quiero ser muy prudente, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos en causas abiertas, ya sabemos que es la justicia y debe ser la justicia quien determine si Zapatero finalmente es culpable o no. Yo no estoy aquí para juzgar sus hechos, no somos jueces y creo que, Xavier, en eso estarás de acuerdo conmigo. Ahora bien, como ciudadano español a quien le puede afectar precisamente que un excargo público haya metido mano en su dinero, nos haya afectado a todos de forma directa o indirectamente y, evidentemente, deje que desear en caso de que finalmente sea culpable por la honorabilidad que se puede presumir a ciertas personas que realmente vemos que no existe, porque nos encontramos una y otra vez con casos recurrentes sobre las mismas tramas de corrupción en todas las esferas de poder política en España, pues evidentemente aquí es donde creo que tenemos que opinar. Y sí, o sea, mi opinión es blanco y en botella, quiero decir, si tú rechazas incluso la evidencia que están poniendo ante ti agentes externos que incluso han sido contratados por el mismo régimen ¡Correcto! al que estás tratando de... Si Maduro los recibió con honores a los del Centro Carter. Solo se cabreó cuando los del Centro Carter le dijeron, no, usted está perdido. Efectivamente, porque las auditorías, y aquí pues bueno, algo conocedor soy, han de ser siempre independientes. A mí me da igual quién me contrate. Yo como auditor, la profesionalidad está ligada precisamente a esa independencia, al margen de quién me contrate. Y tenemos que decir la verdad. No me importa quién sea quien me pague. Yo es que estoy solo para decir lo que hay. Si hay, yo comparo criterios y digo, ¿se dan o no se dan? Y si no se dan, se dice por qué no se dan. O sea, tengo que justificar por qué estoy diciendo que algo no ocurre. Y en este caso fue el Centro Carter quien hizo esa auditoría sobre las votaciones, las elecciones que se llevaron a cabo y dedujo, con toda la evidencia que solicitó, que efectivamente pues había sido una desfolcada, ¿no? Aparte de que luego los testigos de mesa consiguieron recopilar las actas electorales. Correcto. Que están bien guardadas en el Banco Central de Panamá, ¿de acuerdo? Correcto. Es decir, pero ¿dónde voy yo con eso? ¿No? Porque habrá alguien que me diga, ¿por qué hablas tanto de Venezuela? Bueno, aparte de que hablo todos los días en mi canal, hay un motivo más que explica todo esto. A ver, ¿a dónde viajaba Plus Ultra? Lo digo por una razón, porque con independencia
de que evidentemente los delitos los tendrán que decidir los tribunales, para mí Zapatero políticamente está condenado desde hace años. Sí, a ver, es normal, pero además, Xavier, porque reconocemos esa indignación, ¿no? Porque, insisto, se ha blanqueado un régimen que sabemos que es dictatorial, se ha tenido intereses con ese régimen, incluso llegando a traicionar los principios propios en pos de, y evidentemente eso causa indignación, o sea, ya no solamente por el dinero en sí, 53 millones, nosotros al final no somos conscientes de en qué se lo gasta el gobierno o en qué sí, por desgracia, insisto, deberíamos de auditarlo, pero es que estás traicionando a un pueblo entero. Hay además otro tema, Sele, que creo que es importante analizar. Aquí, por ejemplo, en la investigación que se haga a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, se va a investigar si hubo algún ilícito penal, pero no se está discutiendo que facturaban a empresas venezolanas. Sí. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver. Es que los elementos de relación son tantos. A ver, la agenda de Julio Martínez, por Dios. Bueno, es que de hecho, claro, a ver, al final esto es fácil, ¿no? Si yo encuentro el dorado, pues yo quiero que también mi familia se beneficie. Entonces, al final trato de meterles a todos allí. Y creo que un poco es esa tónica la que se ha continuado, vamos, se ha proseguido efectivamente. O lo que por lo menos estamos viendo, Claro, insisto. lo que quiero decir es que yo no entro en la cuestión de si es culpable o no es culpable jurídicamente. ¿De acuerdo? Porque a mí hay muchas cosas que me pueden repugnar en lo personal, pero que el Código Penal, por cómo está redactado, no lo sea. ¿De acuerdo? O no sea punible ahora. Ese es otro punto importante. ¿No? Sí. Pero yo creo que lo que sí que nos deja esa instrucción, y esto sí que ya lo podemos decir, es que había una relación muy intensa entre José Luis Rodríguez Zapatero y miembros del aparato venezolano, y que iba mucho más allá de esa amistad que él decía tener con los Rodríguez, que ya decir que es amigo de esos dos, lo dijo en el programa de Carlos Alsina, hace un par de meses. ¿No? Entonces, si nos vamos a lo meramente jurídico, ¿no? A ver, yo lo que me encuentro es, primera, una instrucción, considero que bastante pulcra. ¿En qué sentido? Primera, a Julio Martínez creo que ya lo detienen en diciembre. Esto es importante. Quiero decir, no me parece que sea una instrucción atropellada, no me parece que haya sido una instrucción chapucera, ¿no? Por ejemplo, solo trasciende la investigación de José Luis Rodríguez Zapatero 2 días después de las elecciones en Andalucía. Spoiler, ese es digamos que es una regla no escrita que tienen los tribunales en España, no solo el Poder Judicial, eso también lo hace el Tribunal Constitucional, y que no es Poder Judicial, y es la de no hacer pronunciamientos mediáticos o dar a conocer sentencias mediáticas en campaña electoral. Podrían hacerlo, pero sabes, Shele, que es una regla no escrita de que nunca lo hacen. Sí. No, además se hace por cortesía sobre todo. A ver, si mañana a nosotros, Xavier, a ti o a mí nos investigaran, entiendo que tampoco nos gustaría que saliera nuestra cara en todos lados y pudieran señalar tanto a nosotros como a nuestras familias, ¿no? Lo que pasa es que en este caso pues es una figura pública de tanta relevancia que es imposible pasarlo por alto. O sea, es que esto es un hecho, ¿no? Es un facto. Y luego, o sea, también tenemos que recordar que hay una cuestión de fondo que pasa desapercibida, pero que creo que no debería de pasarnos, ¿no? Y es que si realmente, salga judicialmente hablando o no, condenado este hombre, José Luis Rodríguez Zapatero, se evidencia que sí pudo influenciar sobre políticas públicas desde la esfera civil
con intereses propios, pues estaría poniendo de manifiesto que los intereses propios están por delante del interés general. Es decir, que hay gente jugando su propio juego a costa de cada uno de los españoles. Y nosotros estamos ciegos porque, al igual que he comentado antes lo de los 53 millones, que para el común de los mortales, como no tenemos una operación, una forma de auditar y de trazar a dónde va cada uno de nuestros euros, tampoco tenemos forma de saber quién está jugando en la política, qué actores y en base a qué, ¿no? Y eso también es algo muy, muy difícil y desde luego creo que es algo donde se tendría que poner el foco. Ya sabes que yo siempre he sido crítico con las instituciones porque creo que precisamente todos los políticos deben ser altamente auditados en cuanto y de una forma además totalmente transparente porque son políticos. No están jugando con su dinero, sino que están jugando con el dinero de todos. Pero él dice que no ha tenido ninguna sociedad mercantil, que ha pagado todo según el IRPF. Quiero decir, a ver, hay una cuestión. Yo lo que sé es que hay un auto de un juez y que después de escucharlo, por cierto, tuvo la cortesía de aplazarle la declaración, ¿eh? Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que Zapatero quería que se la aplazaran otra vez. Sí, otra vez, segunda, sí, sí. ¿No? Después de la declaración de Zapatero ayer, le mantiene exactamente los mismos delitos. ¿De acuerdo? Luego, sobre la prisión provisional, antes he dicho medidas preventivas. A ver, lo correcto son medidas cautelares. Cautelares, ¿de acuerdo? correcto. Uh-huh. Pero, vamos a ver, yo lo voy a decir de la siguiente manera. Imaginemos que nos trincan a mí y a Shelley, ¿de acuerdo? Yo he sumado los años de cárcel que podría tener, sin contar los dos últimos delitos que le han imputado. Sumando las penas máximas podrían ser hasta 22 años de cárcel. Vale. Bueno, en el escenario máximo. Vale, pero ahora te voy a preguntar, ¿eso no justifica el riesgo de fuga? Quiero decir, es que podría ser. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver, Shelley. A nosotros sí, no. Nos investigan por lo mismo que a ZP, por los mismos delitos. Ya te digo que tú y yo vamos para adelante y dormimos en Soto del Real. Hombre, claro que sí. No, además que, o sea, ni siquiera nos quitarían el pasaporte, efectivamente, nos meterían directos. O sea que... Quiero decir, ¿por qué? Porque lo que explicaría, y ojo, no estoy diciendo, que me entiendan, no estoy diciendo que el juez, digamos, se haya equivocado. Yo lo que quiero decir es que el argumento que da, que sí que es verdad que es un argumento habitual, lo del arraigo y lo de la notoriedad, sí, son argumentos habituales, que se dan. Pero vamos, es lo que yo decía. A ver, yo puedo entender y entiendo que el juez Calama no se quiere pillar los dedos porque la estrategia de defensa que yo veo hasta ahora va a ser la de intentar buscar cuestiones formales. Y es que además es lo más inteligente en realidad por su parte. Quiero decir, al final es por defectos de forma por lo que la mayoría de las cosas se caen. O sea, la burocracia en España, y esto quiero resaltarlo si me permites, Xavier, sí, dale. Es tan compleja y es tan enrevesada, o sea, está hecho tanto para jodernos, con perdón de la palabra, que al final personas que incluso hayan cometido delitos pueden caerse por meras formas, ¿no? También depende de la tipología del delito, todo se ha dicho, pero es un hecho, o sea, eso es así. Claro. Entonces, yo, la verdad, tengo la opinión de que el juez está intentando hacer una instrucción que no se le caiga por el camino, que luego, por ejemplo, porque esto ya es audiencia nacional, pero que luego el constitucional pues no pueda decir, porque ahora el constitucional en España actúa como tribunal de casación, ¿no? Que no le pueda decir después es que has vulnerado derechos. Te lo digo por una razón. Vamos a ver. Yo recuerdo el día en que se comunicó la investigación que lo primero que dijeron algunos líderes de la izquierda fue empezar con la cantinela de Lawfare. No, sí, claro. Los jueces son todos unos fachas. Claro, pero hubo dos cosas que cambiaron el discurso al día siguiente. La primera, que se leyeron el auto. Y el auto es bastante sólido. Es que no da lugar a interpretación.
Y la segunda, que tú puedes decir que un juez tenga una enemistad manifiesta o un ánimo manifiesto de perjudicar a una persona, ¿no? Y esta podría ser una causa de recusación. Claro, pero es que resulta que con el juez Calama es todo lo contrario, porque durante el gobierno de Zapatero indultaron a un familiar suyo, y muy cercano. Bueno, y además que los jueces, bueno, que yo no sé qué entienden algunas personas en este país que son los jueces, pero normalmente los jueces, que son personas que se pueden equivocar, como tú y como yo, Xavier, evidentemente, pero suelen estar bastante controlados y vigilados, porque, ojo, que un juez haga algo mal implica directamente que se puede caer como juez. O sea, es una posición, es como una posición de notario. Si tú la lías una vez, te echan la cruz para siempre, bueno, y además de la repercusión penal y civil que puedes tener, efectivamente, ¿no? Entonces, yo me mordería la lengua antes de, sobre todo, ver qué es lo que se está exponiendo, porque no podemos dar a los que nos caen bien por buenos siempre y a los que nos caen mal por malos siempre, sin primero saber qué pruebas y evidencias tenemos, ni qué ha ocurrido, ni que alguien haya investigado eso previamente y nos pueda reconstruir hechos hacia los cuales podamos, pues entonces, opinar o en el caso del juez, juzgar, ¿no? Claro. Es que lo digo además por lo siguiente, ¿no? Tenemos esta cuestión. Tenemos, ya digo, una instrucción que quizás de lo que peca es de querer, porque a ver, motivos para una prisión provisional para Zapatero los habría, ¿eh? Quiero decir, pero digo con los mismos motivos que da en el auto. Sí. Es decir, que ya digo, esto es interpretable. Habría algún juez que lo habría metido en prisión, hay otro que no lo habría metido, ¿de acuerdo? Pero sí hay un punto que tú dijiste, el peor delito que puede cometer un juez es el de prevaricar y por eso lo expulsan de la carrera judicial. Sí. Quiero decir, ¿qué pasa? Hay un concepto en la judicatura y en el derecho que es el de convicción íntima. Es decir, un juez se puede equivocar. Lo que no puede hacer un juez, y esto es muy importante, es equivocarse a sabiendas de que se está equivocando. Es decir, no puede actuar con dolo. Efectivamente. No. Por eso te puedes encontrar que ante el mismo caso los jueces actúen de forma distinta en el tema de la prisión provisional. Pero eso no quiere decir que el juez haya actuado mal. Quiere decir que él interpreta con lo que tiene que la medida de prisión provisional es excesiva. Podría haber algún otro juez que la consideraría adecuada. En cualquier caso, lo que sí me queda claro es que es una instrucción que está intentando ser muy pulcra. Sí. Para... Vísteme despacio. Claro, no, pero para evitar que se caiga. Totalmente. Pero, ¿qué pasa? Entramos en lo de Plus Ultra. Yo quiero recordar que quien aprueba ese rescate no es el gobierno de Zapatero. Sí, efectivamente. O sea, y aquí entra pues lo que a colección lo que hemos mencionado antes, ¿no? Al final, ¿en qué nivel de intervención podría haber empleado Zapatero al gobierno de entonces, de Sánchez, como bien todos sabemos? Y por qué, ¿no? Puede influenciar a alguien de fuera de la esfera política sobre decisiones públicas que además no han sido ni revisadas, ni aprobadas por los ciudadanos, ni sometidas a referéndum, cuando nos está, insisto, afectando a todos el bolsillo. O sea, porque esto, el rescate de Plus Ultra sale de nuestro dinero, del dinero que a nosotros el Estado nos está quitando con cada una de las intervenciones que hace sobre nosotros, vamos, con impuestos. De hecho, hay ya una organización, es una de las acusaciones, ¿no?, que está en el caso Plus Ultra, que se ha querellado contra el gobierno, ¿no? Concretamente sería Justitia Europa. Habrá que ver hacia dónde va esto, pero a ver, también hay algo que hay que comentar claramente. Incluso
con los baremos, ¿no? Sobre lo que se entiende por estratégico, a mí que me expliquen dónde encajaba Plus Ultra. Con su cuota de mercado, con el número de aviones que tenía, con las rutas que hacía. Pero incluso dentro del pensamiento socialdemócrata. ¿Vale? Nada. Si es que no tenía sentido ninguno. Además que eran 300 y pico, ¿no? Empleados directos y 2000 y pico indirectos, una cosa así. Pero insisto, o sea, es que eran 53 millones. Es que es una burrada. O sea, que alguien me explique si cualquier autónomo que nos está viendo ahora mismo, bueno, Xavier, para muestra un botón, si yo te digo que ahora te doy 53 millones, ¿qué puedes hacer o qué no puedes hacer con eso? O sea, que... Yo tengo muy claro lo que haría. Vivir feliz. Vivir feliz. Vivir feliz, es decir, pues buscaría la manera de generar ingresos pasivos, le dedicaría más tiempo al canal de Xavier, no sé, a irme de viaje, vacaciones, esas cosas que los autónomos muchas veces no pueden hacer. No pueden hacer, ni ponerse malos, ¿no? Por lo que sea. No, yo tengo una salud de hierro. Hombre, es que estos 53 millones, hombre, serán poco para Amancio Ortega, al cual, por cierto, admiro mucho, ¿no? Pero, vamos, para el común de los mortales es mucho dinero. Totalmente, o sea, es una burrada. Y para una empresa de 300 empleados, de 300 y pico empleados, también es mucho dinero. O sea, no hay que... Habrá que ver, porque esto es valor de cada uno y el valor de la empresa y demás, ¿no? Teoría subjetiva del valor. Pero... insisto, ese dinero no viene precedido de un ahorro previo establecido de forma consciente o de un crédito solicitado a alguien que puede avalar ese dinero que nos presta, sino del bolsillo de los contribuyentes, del contribuyente, de los españoles, de todos y cada uno de nosotros. Y eso es lo que duele. Todo lo demás es paja. Sí, pero el caso es que además ahí hay un incentivo perverso, porque primero, podríamos decir, tú has visto la última, ¿no?, de Radio y Televisión Española. ¿Cuál ha sido? El IVA como coste. ¿Cómo ¿Sí? el IVA como coste? Sí. Incluir el IVA como coste implica que hay que financiarla con más impuestos. A ver, no, me estoy perdiendo, perdóname, Xavier, ¿cómo que el IVA como coste? Pero si el IVA es un impuesto. Sí, no. Bueno, pero hay impuestos, pero tú sabes que hay IVA deducible e IVA no deducible. Hostia, no jodas. Perdón. ¿En serio? O sea, pero eso sí, lo están planteando. Sí, porque de esta manera quiere decir que necesita más dinero público. ¿Qué quieren matar ya al autónomo o qué? Esa de Televisión Española. Entonces, perdón, es que de verdad yo no, o sea, es que mira, ya los impuestos, o sea, mucha gente que nos esté viendo, Xavier, se puede preguntar, hombre, pero este hombre que dice, ¿no?, que los impuestos son malos y tal. Yo lo que digo es que los impuestos a lo mejor, primero, ni son tan necesarios todos los impuestos que nos ponen como la gente a lo mejor cree, ni se destinan precisamente para lo que muchas personas creen. Y, en tercer y último lugar, pero no menos importante, que todos los impuestos, absolutamente todos los impuestos, son impuestos reimpuestados. Es decir, yo cobro mi dinero, del cual ya me quitan impuestos, vuelvo a pagar algo sobre lo que me van a quitar unos impuestos y así hasta el infinito. O sea, es un impuesto totalmente regresivo. No para. Y eso al final hace que a nosotros, primero, se nos acabe el poder adquisitivo al ciudadano de a pie y segundo, hace que aunque las arcas cada vez recauden más a nuestra costa, no nos ofrezcan ni mejores servicios, ni mejores prestaciones, ni mejores condiciones a futuro. Claro, lo cual es horrible. Y esto asfixia, pues eso, a cualquier persona que pudiera tener un IVA deducible porque le hace encima costear de nuevo no tiene sentido. No. Es que, a ver, Shelley, es que esto por eso molesta tanto ver que se regala dinero de esta manera. Es decir, vamos a ver, yo, bueno, igual que tú, trabajador por cuenta ajena, yo pago por trabajar, tú también pagas por trabajar. Una cuota, igual que yo pago la mía. Luego, pagas cuando compras algo, el IVA. Y luego pagas también cuando ganas en función del tramo de IRPF que te toque. Todo de lo mismo, ¿eh?
Sí, sí, y si ahorras, hay un impuesto indirecto que es la inflación, como ya todos sabemos, y si mañana me muero y tengo que pasárselo a mis hijos, Impuesto de impuesto sucesiones y de de sucesiones y donaciones. efectivamente. Luego, si compro una vivienda, si es de primera, de obra nueva, pues pago el IVA. Y IVA, si y es si es de segunda, el segunda, ITP. el impuesto de transmisión patrimonial, efectivamente. O sea, pagamos absolutamente por todo. Y sin embargo, siempre de los tres pilares sobre los que se fundamenta el famoso, ¿no? Estado del bienestar, perdóname porque nos estamos yendo, pero Sí, es no, que es no, súper no. necesario. Es muy oportuno hablar de esto. Las tres patas fundamentales por las que todo el mundo sale a la calle y demás: educación, sanidad y pensiones. Las pensiones están totalmente demacradas, de hecho cada 3 años nos van a aumentar en un año la edad de jubilación. Esto es algo que tengo comprobado, pues no es que sea muy listo, basta con que miren lo que ha ocurrido en los últimos 20 años y saquen sus propias conclusiones. La educación, sacamos los índices peores de los peores de Europa en el informe PISA, en el último que tuvimos, y la sanidad cada vez con más colas de espera. Tenemos un déficit de la leche en cuanto a profesionales, etc, etc, etc. Bueno, pues que alguien me explique a mí entonces hacia dónde vamos. O sea, y Claro. precisamente que haya gente como Zapatero que aproveche tráficos de influencias para rescatar a empresas que no tenían que haber sido rescatadas, al igual que Rajoy rescató a bancos, y sé que esto es muy polémico, que tampoco se tenían que haber rescatado, pues hace que a nosotros cada vez nos cueste más en el bolsillo, y eso nos impide a nosotros poder enriquecernos en algún modo. Claro, pero es que te van a decir con los bancos y los depósitos de los ahorradores. Bueno, yo diría, para empezar, los depósitos de los ahorradores ya están garantizados hasta X tal. 100.000 euros, correcto, por el Banco Central. Correcto. Y segunda, y eso no implica, oye, pues el sistema se reestructura, ya habrá quien compre los bancos que quiebran, porque los depósitos siempre interesan, Sí, por ¿no? supuesto. Sí, Quiero pero al decir, final quien tiene que, pues es que es fácil, quien tiene que responder por la deuda del banco son los acreedores de los bancos. claro. A ver, no se comió al final el Santander al Banco Popular por 1 euro, Sí, claro. porque estaba quebrado. Sí, sí, totalmente. Quiero decir que al final el sistema se autorregula, quiero decir, no, eso no tiene problema. Pero lo interesante de esto, del caso Plus Ultra, es que al final muestra, en primer lugar, como algo que ya chirriaba en su momento, porque esto cuando pasó chirrió, ¿no? Uh-huh. Ha ido mostrando algo que es muy curioso, porque hay temas en los cuales quizás la gente pierde la inocencia de un día para el otro, ¿no? Pues, por ejemplo, el caso Coldo. Sí. ¿No? El caso Coldo es una bofetada porque Coldo nadie sabía quién era, ¿no? Entonces, a partir de Coldo, que por cierto, ese caso, la sentencia está al caer, ¿no? Sí. Está al caer. Espero que no se publique cuando yo publique este vídeo, ¿no? Pero bueno, está al caer, ¿no? Pero bueno, digamos que el caso Coldo es algo que te sorprende al principio y que luego, a partir de lo que va surgiendo, ¿no? Es cuando te vas dando cuenta de la profundidad. Pero lo del caso Plus Ultra y, sobre todo, lo de las relaciones de José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura venezolana no tenían que sorprenderle a nadie. Es decir, luego ya digo, lo que habrá que dirimir es si hay materia delictiva, pero que este señor ha estado blanqueando sistemáticamente a una dictadura criminal que, por cierto, sigue teniendo a 400 presos políticos. Es un hecho. Y los cuadernos de su pana, Julio Martínez, de su amigo, indican que sí tenía importancia, porque las anotaciones de esa agenda no son las que hace una persona que únicamente va a hacer negocios, ¿eh? Es decir, son las anotaciones que hace alguien que está haciendo de representante de otra persona. No, porque un empresario puede hacer una anotación de la situación general, pero no tan detallada. Sí, o sea que era más a modo, ¿no? Quizás de recopilación, ¿no? De Hombre, información. hablaba de la situación del yerno de Edmundo González Urrutia. ¿Vale? Hablaba de la necesidad de hacer unas elecciones constituyentes. ¿Vale? O sea, un empresario que vaya a hacer negocios
en una agenda que es para tomar notas, como mucho puede decir, el ambiente está complicado, pero no hace medio folio haciendo un informe de la situación política del país. Bueno, sí, no, yo... al final... Es que eso está ya publicado, es decir, sí. Yo ya no entro en si eso tiene recorrido penal. Yo sí, a lo sí. que voy es que eso demuestra las vinculaciones que tenía. Sí. Hombre, evidentemente, claro. Quiero decir, y sobre todo luego sí hay otra cosa que yo te tengo que preguntar, que es la actitud del partido del gobierno ante esto. Pues a ver, es que a mí me da mucha pena, la verdad, Xavier. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, recuerdo con cariño a Julio Anguita, aunque estemos en las antípodas ideológicas, por ejemplo, que para mí era un gran hombre, la verdad. Y aunque tuviera sus cosas, quiero decir, como todos las tenemos, y estuviera en las antípodas, insisto, ideológicas respecto a mí. Y yo creo que esto no es el Partido Socialista que hubiera podido discernir, ¿no? O sea, se alojaba muchísimo del concepto quizás de socialismo como vía al comunismo que él quizás tenía, ¿no? O otras personas que son de pleno derecho miembros del Partido Socialista Obrero Español desde hace muchos años, como Paje, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que básicamente rechazan, ¿no?, muchas de las cosas. Y al final, es que al final la política la estamos viendo más como un partido de fútbol, me da la sensación, que como lo que es, ¿no? Es decir, yo defiendo a los míos a toda costa y ataco a los tuyos a toda costa, sin importar quién tenga la razón o quién esté diciendo la verdad. Y ese es un problema que estamos, de nuevo, comiéndonos todos los españoles. Y eso, desde luego, es algo que deberíamos de tener suficiente espíritu crítico a día de hoy, siglo XXI, con todas las tecnologías, máximo avance y evolución de la historia de la humanidad, supuestamente al menos. Creo que deberíamos de ser suficientemente conscientes de ello para tratar de discernir, desde luego, un futuro mejor. O sea, esto es algo que se tendría que cambiar. Porque, como bien sabes, yo pertenezco al Partido Libertario, pero si yo mañana lo hago mal, yo espero, y sé que va a ser así, que sean mis propios compañeros los que señalen que estoy haciendo algo mal. Y es que yo haré lo mismo. Quiero decir, si yo veo a alguien que lo está haciendo mal, a mí me da igual tu color. Yo voy a decirte, lo estás haciendo mal, fin. Y ese espíritu crítico es hacia donde deberíamos de ir, y ha perdido toda razón en la política actual precisamente por lo que he dicho, que creo que se está viendo más como un partido de fútbol. Y esto además es muy peligroso. ¿Por qué? Porque se pone en tela de juicio algunas cosas que está bien que seamos críticos con todo, absolutamente, pero si empleamos las ideologías para tachar a un estamento de algo, entonces estamos abocados al fracaso. Como por ejemplo decir que todos los jueces son unos fachas porque patatas. O hacer el blanqueamiento de peras. Me da igual. Claro, lo que pasa es que aquí creo que hay un problema de degradación de la democracia española y además especialmente grave por un motivo. Es decir, el gobierno, ante una investigación judicial, lo que tendría que hacer es decir, respetamos el trabajo de los jueces, punto y final. Correcto. Vale. Pero es que ¿cuántos ataques han recibido los jueces de este gobierno en los últimos años? No los puedo contar porque ni siquiera los conozco. O sea, han habido muchísimos todos los días prácticamente. Que yo ya he visto, más los que no habré visto, claro. Claro, pero quiero decir, es que se parte de una base errónea. Pero es que, vamos a ver, yo he llegado a escuchar a gente del Partido Socialista que había que hacer una reforma judicial a los Sheinbaum. Hostia. Claro, eso quiere decir, sí, como Sheinbaum, que en el norte le ha dado el poder judicial al narco. Es que, mira, sí hay efectivamente un problema de hooliganismo. ¿Con el Partido Popular lo habría? Sí, lo habría. Ahora bien, sí es cierto una cosa. Yo no soy de los que dicen cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no es verdad. Pero lo que sí es cierto es que nunca he visto un nivel, y hombre, ya tengo más de 40 años, he podido ya vivir algo,
de ataque constante al Poder Judicial, decir abiertamente, tú esto nunca se lo habrías escuchado a Mariano Rajoy ni a José María Aznar, siendo presidentes del gobierno. Gente del gobierno decir que hay jueces que prevarican. Para empezar, eso lo tienen que decir los propios jueces. Correcto. O al menos no lo hubieran dicho de forma pública. Porque eso no voy, no. Sotoboche puedes decir 50.000 cosas en un momento de calentón, ¿vale? Cada uno. Y eso lo puedo, y eso incluso lo puedo entender porque es humano. Pero mira, una cosa es que tú estés enfadado en privado, que todos tenemos un mal día, ¿vale? En privado. Y otra cosa es que utilices un micrófono, unas declaraciones públicas para señalar al Poder Judicial. Totalmente. Sí, es así. E incluso que quieras que tus palmeros te sigan para precisamente hacer un apoyo todavía mayor desde la sociedad civil hacia esa causa ideológica, que es todavía lo peor. Porque, insisto, a mí, bueno, yo ya sabes que siempre tengo la ceja de la sospecha, ¿no?, sobre nuestros políticos, pero la persona que creo que debería de estar más descontenta, más enfadada y más indignada precisamente con todo esto sería cualquier persona que haya votado al PSOE en los últimos, vamos, en cualquier punto de la historia. Pero la teoría que están asumiendo ahora mismo los socialistas es que hay una persecución contra ellos, ¿no? Consideran, por ejemplo, que la sentencia contra el fiscal general Álvaro García Ortiz tiene que ver con la adscripción ideológica. Bueno. Hombre, si lo han dicho, que no estaban de acuerdo. Si han tenido que cambiarlo porque lo han inhabilitado. O sea, claro. es más sencillo pensar eso, ¿no? A pensar que de quién depende la fiscalía, ¿no? Efectivamente, pero precisamente, y porque estoy hablando del caso Zapatero, pero has hablado antes de los palmeros, podríamos hablar del caso Leire, podríamos hablar de la maquinaria para intentar perseguir a jueces, fiscales, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo que intentan es hacer su trabajo. Es que yo, cuando hablo de ataques al Poder Judicial, vamos a ver, y lo que ya está aprobado y reconocido por la directora general de la Guardia Civil, ya no entro en si hay materia delictiva, pero lo que sí que ha dicho la directora general de la Guardia Civil es que sí se reunió con Leire. Vale. Es que... No, eso está dicho en sede parlamentaria. Los hechos son hechos, y si están probados, son hechos probados. Es decir, yo ya no entro en las derivadas penales que tenga, correcto, si las tiene, pero eso es un hecho. Y que Leire Díez era algo más que un tema en plan Mortadelo y Filemón, pues parece que sí. Por lo que va trascendiendo, parece que sí. Me gusta la prudencia. Sí, no, pero yo puedo ser muy prudente, pero vamos a ver. Yo no puedo ir a hablar con el director de la Guardia Civil, en este caso directora como Pedro por su casa. ¿Tú podrías, Ele? Yo creo que no. ¿Te podrías tomar un café con ella como hizo Leire Díez? Porque esto lo ha reconocido la propia directora general de la Guardia Civil, que se tomó un café con Leire. A priori ni tengo necesidad ni tengo ningún tipo de vinculación con esa persona. Claro, pero quiere decir, pero para hacer eso, se supone que tú tienes que tener una entrada fácil en la administración del Estado. O una entrada, que no a todo el mundo se le concede audiencia. O sea, es a donde voy. Entonces, un poco yo creo que a falta de lo que suceda con el caso Mascarillas, a falta de lo que suceda con esa instrucción que, ojo, tenemos caso plus ultra, ya lo digo, para años. No, sí. Oh, joder. Para años, porque esa instrucción no va a ser rápida. Además, que el caso ya parte de comisiones rogatorias, de Francia y de Suiza. Es decir, el juicio, en caso de que se dé, no se va a dar en esta legislatura ya. Sí, porque a esta legislatura le queda un año. Muy difícil. Bueno, y luego incluso tribunales de apelación europeos y cosas 3-4 años, mínimo. 3-4 años desde hoy. ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo que puede pasar del caso Leire, que ya digo, al principio parecía algo más cutre de lo que
ya está trascendiendo, ¿no? Ya digo, lo de la directora de la Guardia Civil son declaraciones suyas en sede parlamentaria, no hay más. La pregunta es, ¿tú crees que se puede hacer algo, pues, por ejemplo, para que se respete eso que se llama separación de poderes, para que deje de haber este ataque continuo? Y sobre todo aquí ya vamos a aprovechar para hablar de lo que haría el PELIP, el Partido Libertario, al respecto. Sí, por supuesto. O sea, la fórmula en realidad es relativamente sencilla. O sea, lo que se pretende alcanzar siempre es lo mismo, la igualdad ante la ley, que a día de hoy no hemos conseguido en España, insisto. Desde luego, tenemos que, respecto a la separación de poderes, por un lado, recordemos que el legislativo y el ejecutivo siempre tienen que estar enfrentados, ¿no? Decía Montesquieu en El espíritu de las leyes, precisamente para que se controlen unos a otros y de esa forma exista el contrapeso. Pero es que el judicial debe ser totalmente independiente, ningún político debe poder meter mano. Y el PELIP, desde luego, cree en eso. O sea, el Poder Judicial ha de ser totalmente independiente al Poder Legislativo y al Ejecutivo. Ningún político debe poder meter mano sobre el Poder Judicial. Y conseguir la igualdad ante la ley, insisto, es otro de los puntos que tenemos que llegar a este país, cosa que a día de hoy, pues incluso la ley nos limita en cuanto a cuánto de iguales somos. ¿Y medidas concretas para garantizar esa igualdad ante la ley? Pues, si es que al final viene por lo mismo, la defensa y del derecho de la propiedad privada creo que es algo que es sustancial y además cruza a todos los estamentos, porque aquí ya no solamente entraría en el ámbito propiamente público, sino que se resolverían muchísimos conflictos que a día de hoy el ciudadano de a pie puede tener o tiene. Y hay otra serie de posiciones que refuerzan precisamente todo este tipo de modelos. Por ejemplo, trasladar desde una justicia actualmente punitiva a un carácter restitutorio o restitutivo, como queramos verlo. Esto es algo que ya dijimos en su momento, que es muy necesario y que además el PELIP lleva en su programa marco, ¿no? en las propuestas que tiene. Correcto. Lo tendremos, pues, en cuenta para futuros encuentros. Sele, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a ti, Xavier, como siempre. Y nada, si os ha gustado este vídeo, aunque ya digo que creo que de Zapatero me va a tocar hablar bastante más, ya sabéis, comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos el próximo.